Casos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en Quórum, estamos en Diputado TV, en la dinámica de una mañana muy interesante vinculada con el presupuesto. Pero vamos a titular y después escuchamos a los colegas. Dale. Así es, debate por el presupuesto 2026. Algunos funcionarios del Ministerio de Desregulación expusieron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y con algunos detalles a venir. Y avanzamos. La cuestión es la comisión investigadora de la criptomoneda llamada Libra. Lo que se aprobó es recurrir a la Corte Suprema en el caso de un fallo adverso. Y avanzamos. Es la Comisión de Acción Social y la de Salud Pública y de Familias, Niñez y Juventudes. Un dictamen unánime al proyecto vinculado a la prevención del suicidio en la niñez y adolescencia. Es terrible. Vos lo lees y es brutal pensar en la falta de horizonte, sobre todo que se le puede cruzar a un niño o un adolescente. Bueno, ojalá puedan constituirse y pensar en voz alta para cuidar y prevenir. Bueno, ¿qué tal, Bralaski? ¿Cómo le va? Y Leo, ahí lo estaba escuchando Hola, Horacio, ¿qué tal? Con Mister cantando. Sí. Y estaba escuchando a algunos diputados, gracias también a Gonzalo, que... ¿Está Gonzalo todavía dando vuelta por ahí? No. Bueno, buen viaje. Porque arrancó muy temprano la reunión, 10 y pico. Estaba prevista para las 10, empezó 10:30 con esa media hora de gracia que tienen las comisiones para dar inicio. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, exponiendo y contestando las preguntas de los diputados en lo que tiene que ver con su área. Secretario de Trabajo. Digo, estaba pensando algo. Estoy pensando de la democracia. Del 83 para acá estoy pensando. Cuando gana don Raúl Alfonsín, el primer ministro de Trabajo, a ver, corríjanme, Casella no fue el primero. Pero igual, la idea del proyecto, incluso radical, de ese movimiento de renovación y cambio, de renovación... Muchi fue el primero. Claro, Muchi, por la ley, correcto. claro. Después lo mandaron ley, como ahí embajador se va. a Ecuador. Sí. Exactamente, después fue Casella. Sí. Hombre independiente también. Sí. Igual que vos, claro. La De idea... Avellaneda. De Avellaneda, De Avellaneda. naturalmente, de Avellaneda. Igual que Edison Otero. Ajá. ¿Se acuerda del senador Edison Otero? Sí, un senador radical. Sí. ¿Se acuerda? Claro. Era de una misma generación de Alfonsín. Trilla, Claro. Edison Otero. Después hacemos memoria. Pero digo, siempre se quiso reformar los convenios laborales. Convenios que, por supuesto, se hicieron fuertes entre el 45 y el 55, y después en las diferentes etapas, más allá de Perón en el exilio y qué sé yo, la conformación de la CGT siempre se intervino, en gobiernos militares se intervenía, lo primero que se intervenía eran los sindicatos, no la CGT. La CGT te la cerraban, intervenían los sindicatos. Y después los muchachos, unos y otros, negociaban la vida. Y después llegó la década del 90, ¿no? Sí. Y en vez de intervenir, se sentaron con algunos y algunas, todavía algunos están dando vuelta. Bueno, ¿qué querés? Y yo quiero esto y quiero lo otro. Bueno, ¿querés obra social? Bueno, ¿te vas a hacer cargo de la obra social? Y pero yo necesito un sanatorio. Bueno, toma, sanatorio. Y así fue. Policlínico de aquí, policlínico de allá.
yo te subsidio un pedacito, yo te subsidio otra cosa, pero pongo el pie en el freno cuando me vas a venir a pedir aumento y estas cosas. Todo esto es la historia política gremial de la Argentina. Salvo, por supuesto, excepciones, y no hablo ni siquiera de rebeldes gremiales como el cordobazo, un hongaro, qué sé yo. Hombres y mujeres que pusieron no solamente otra ideología, otra manera de pelear la reivindicación. Pero los que estuvieron en el juego jugaron. Jugaron. Y ahora la película... Porque en la década del 90 se abrió lo que se llamó la flexibilización. Venga, Juan, ¿hace cuántos años usted está en la fábrica? Y yo estoy como hace 10. Y vos en Entel es la empresa nacional de telecomunicaciones, como así otras empresas del Estado. Vamos a hacer una cosa. Usted me firma acá la renuncia. Saca el monotributex y yo lo contrato por afuera. Pues yo necesito su experiencia de 10 años. Así fue. Sí. Entonces, me queda la mitad de la planta donde yo hago los aportes, esto y lo otro. ¿A vos te interesa trabajar conmigo? Y sí, bueno, está bien, pagate el monotributo y seguís trabajando hasta que te jubiles. Y el mundo se flexibilizó. Y comenzaron las pasantías. Ah, ¿qué era la pasantía? Y bueno, en el lugar donde estaba Juan, que ahora es monotributista, poneme 5 chicos que estudian mecánica a ese lugar. ¿Cuánto ganaba Juan? ¿10 pesos? Bueno, dale 2 pesos a cada chico y le prometés que la vida va. Juancito, ya no te necesito más. Y Juancito tenía que guardar el monotributo, comprarse un remis, y Juancito se murió. Los 5 pasantes quedaron 2, quedó 1, 90, 2000, 2010, 2026. Es decir, si entró con 20, esos hombres y mujeres hoy tienen entre 50 y 60 años. Hicieron lo que pudieron para sobrevivir en la Argentina. Y ahora falta el tiro del final. Es el tiro del final. Porque lo que queda, no porque si no, no vienen inversiones. Inversiones ya están. El que viene es el señor JP Morgan a poner financieramente el ahogo fiscal que tiene la Argentina. Vos decís, Horacio, parte de la génesis de lo que se vive hoy, que algunos lo quieren ver selectivamente desde un punto u otro de la historia, te dicen últimos 20 años, últimos 15, últimos 25, tiene mucho que ver con el tejido social de hoy, eso que pasó en la década del 90. Está desarmada la Argentina. Hoy, ayer, la culpa la tiene el presidente, qué sé yo, la tiene Néstor, la tiene Alfonsín, qué sé yo. Lo que yo sí sé, que hay desaparecidos sociales. Hay desaparecidos sociales. Cada uno se la rebusca como puede. Estamos hablando, por supuesto, en la legalidad, en la licitud. Estamos hablando de aquel que se sube al andamio y le pagan el día. O el mecánico dice, mira, tengo 2... En la cuadra, ¿conocen ustedes algún mecánico? Sí, Juan, que contrata al hijo de Juancito, que ya estudió el taller mecánico y te puede dar una mano. Vení, pibe, hacemos este auto, te liquido cuando terminás, chau, sé feliz. Antes estaban Juan, el dueño del taller, y Juancito esperando que venga alguien con un coche roto. Es así, pero no es solamente en la Argentina, ¿eh? No es solamente en la Argentina, ¿eh? ¿Y qué va a pasar acá entonces? Presupuesto está condicionado no solo a la reforma laboral, sino a lo que se arregle con la guita que viene de afuera. Sí, eso está pidiendo la oposición, decir un poco, a ver, que se ponga claramente cuál es el dinero que va a venir, cuál es el swap o la deuda que se va a tomar o qué organismo va a prestar, con qué condiciones, para saber cuál es el presupuesto. Dice la oposición, tenemos que tener en claro qué nos prestan, cómo nos prestan y con qué condiciones nos prestan para ver qué presupuesto armamos. ¿Cuánto hay que pagar de deuda? No es lo mismo pagar 5 que pagar 10 y ahí ver el presidente en una de partidas. las entrevistas, no la que tuvo ayer con Andino, sino en la anterior,
había mencionado que había un vencimiento después de las vacaciones. No sé si es en febrero o en marzo, que es un vencimiento Sí. importante. 4.000, Sí, creo, y pico. esa plata millones. está, no está. Esa es la que la prestan. Vean, está esa que dicen la tenemos pero no la usamos y solamente la usamos. Que yo no sí. entiendo, porque todo el día se habla de macro y yo soy un analfabeto. Yo necesito, no solo por mí, por mi familia, tu familia y mi familia, saber a dónde vamos como proyecto económico. Es cierto, vamos a invertir en hidrógeno verde, vamos a invertir en los pozos petroleros, vamos a... ¿Y qué más? ¿Qué más? No, se supone que el dinero del swap está para garantizar el pago de vencimientos de la deuda. Por eso digo, Es una todo forma eso de, es macro. de que no se derrumben los bonos y de dar garantías de repago de la deuda. Que Pero la no plata sería argentina está dinero cara. para usar. Digo, está bien, pero la plata Contante y argentina sonante. está cara. No es que, está bien, vamos a comprar un departamento de un ambiente para uno de nuestros pibes. Nos entra 10 pesos, ponemos un mango este mes, un mango y medio el otro mes, pero en la cosa cotidiana, sí. Digo, esto también plantea la oposición acá en la Cámara de Diputados. Está diciendo eso, miren la micro, que es lo que se viene diciendo históricamente. Bueno, también. cayó 3,7 el consumo masivo el último mes. De alimentos. Es muy impactante el número. Pero totalmente, hermano. Eso A vos habla- no te llegan, se a puede vos, hacer el link a con Guido lo que- Brandlaski, sí. luz, gas, ABL, si tenés propiedad o alquilás, tenés que pagarlo igual. Luz, gas, este cachivache, Comunicaciones. tarjeta para bicicletear la guita. Bueno, ahí está. Todo aumentó el 100% Nafta, del 100%. transporte. Todo aumentó enormemente, no está ponderado como corresponde en la medición del INDEC, Totalmente. por eso no da tanto, y eso hace que ese gasto fijo que en las familias es tan importante hoy día y que no era de esta manera, No. hace que lo que decía, ¿no?, en la comisión de presupuesto con el secretario de Trabajo, que la gente no llega a fin de mes, es lo que se está diciendo. No Fin de llegamos mes se ha convertido, no a fin todos de los mes, días, ¿no? pero cada fin de semana es fin de mes. Porque te llegó la luz y te desbarrancó. Te llegó te desbarrancó. Por eso cae el consumo masivo, estamos en una situación de recesión, la economía no crece, Claro. el ministerio, la Secretaría de Trabajo pisa, no homologa los convenios, no homologa los aumentos salariales. Bueno, ese es el tema. Porque mientras tanto, vamos a escuchar a Fariña, por ejemplo. El hombre habla de desregulación. Vamos a escucharlo. El señor sabe de regulación. ¿Qué dice Fariña? Nosotros cuando iniciamos el gobierno en 2023 hay dos pilares que para nosotros eran fundamentales. Uno era el superávit fiscal, que como contracara de eso es la motosierra, y por otro lado la desregulación. ¿Y por qué llegamos y por qué le damos tanta importancia al superávit fiscal? Creo que uno tiene que hacer un recorrido histórico. Cuando uno mira el gasto consolidado nacional, es decir, el gasto sumado de los municipios, de las provincias y de la nación, cuando uno va a la década del 90, ese gasto representaba un poquito más del 30% del PBI. 2023, diciembre de 2023, final del gobierno de Alberto Fernández, el gasto público consolidado representaba el 42% del PBI. En 30 años, lo único que hizo el Estado argentino fue crecer. Casi aumentamos un 40% el gasto público. Y para nosotros, ese es el ajuste. Porque cada peso que el Estado le fue quitando a cada uno de los consumidores, cada peso que le fue quitando a cada una de las empresas, nos llevó a un país donde las exportaciones no crecían, donde no había generación de empleo, donde no había nuevas inversiones, donde cada peso que uno quería invertir, el Estado se llevaba una tajada. Claro. Otro momento de don Fariña, por ejemplo. El otro eje del Ministerio es la desregulación. Y cuando nosotros hablamos de regulación, creo que hay un punto muy importante de entender, que es cuál es el punto de partida. Argentina es uno de los países más regulados, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y cuando uno habla de la cantidad de normativas que hay en Argentina, son millones. Y cuando hablo de millones no lo digo en forma figurativa, sino también lo digo de forma exacta. Argentina tiene más de 4.000 leyes. Argentina tiene más de 700.000 decretos del Poder Ejecutivo. Y cuando uno le suma eso a las resoluciones ministeriales, las disposiciones, tenemos más de 1 millón de normas.
Entonces, ¿cómo es posible para una empresa, cómo es posible para una pyme, cómo es posible para, el otro día estábamos en Entre Ríos, para una empresa que fabrica galletas de arroz, enfrentar, poder producir y poder trabajar cuando tiene al frente más de 1 millón de normas para cumplir, para identificar y para poder llevar adelante su actividad? Entonces, el Estado pasó de ser un lugar en donde simplemente tienen que intervenir en sus tareas elementales a ser alguien que controla la propiedad privada de cada una de las empresas. No solamente tenemos muchas normativas, sino también el otro problema que nos encontramos fue que gran parte de la normativa, y esto creo que todos vamos a estar todos de acuerdo, tiene un origen en la dictadura. Cuando uno mira el origen de muchas de las leyes argentinas vigentes, y muchos de los decretos están vigentes dentro de nuestra legislación nacional, son de épocas de gobiernos de facto. Y esas normas tienen un origen que no es democrático. Y doy 2 ejemplos que me parecen que ilustran mucho esa situación. Uno es el Código Aduanero de la época de Videla. Entonces, cuando uno mira que el Código Aduanero le da poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo, como por ejemplo, antes del DNU 70, el Poder Ejecutivo podía libremente prohibir exportaciones, prohibir importaciones y restringir lo que era el comercio exterior, entiende que era un código aduanero de un gobierno de facto que quería controlar el sector productivo. Eso mismo se veía en el Código Aeronáutico de 1967, Onganía. Entonces, gran parte también del Código Aeronáutico que uno tenía presente tenía un objetivo de controlar el espacio aéreo, no de fomentar el desarrollo del sector aeronáutico y permitir la integración de todas nuestras provincias y realmente tener un país federal. La tercera característica que nos encontramos, más allá de la cantidad de normas y que muchas de estas normas tenían un origen totalmente relacionado con las peores épocas de nuestro país, también estaba relacionado con que muchas de estas normas buscaban proteger intereses de determinados empresarios, proteger intereses de determinados sectores políticos, en donde mediante una simple disposición, mediante una simple norma, lo que hacían es generar una barrera de entrada y eliminar la competencia. Y doy un ejemplo que para mí es muy ilustrativo. Argentina es un país federal, muy extenso, y hasta diciembre de 2023 estaba prohibido el uso de Internet satelital. ¿Por qué? Simplemente porque el Estado Nacional no lo permitía. Porque había un papelito, había una norma que básicamente hacía imposible que una empresa de Internet satelital ingresara a Argentina. Bueno, clarísimo. ¿Cuántos minutos me quedan, estimados? ¿3, 4, 2? Uy, muy lindo. ¿Qué trajiste para después, Guido? Traje un proyecto con perspectiva de género. Bueno, No, ayer, es una... ayer hice un es una reportaje broma. muy No interesante traje eso, que si quieren lo pueden encontrar mano a mano con Diana Mafía. 45 años enseñando en la facultad. Espectacular. ¿Vos qué tenés? Yo tengo... ¿Trajiste eso? No, estoy diciendo, como ya nadie habla de perspectiva de género, hacía nada. Bueno, hay que hablar. Podemos No me ¿eh? captaron la broma. Bueno, volver. Traje ¿Qué trajiste? también parte de esto que dijo Fariña, Fariña. el secretario de Sí, sí, Transformación, estuvo con el secretario de Desregulación, que es el ex diputado Cacase, Acá sí. este tema de Ley Bases 2. ¿Riojano era? O Acá es Puntano. de San Luis. San Luis. Estaba muy contento de que muchas veces el Rotary lo había invitado a diferentes países, se había estudiado becas y todas esas cosas. Me acuerdo de eso. Fue una cosa que desapareció, ¿no? El radicalismo de San Luis De San Luis. desapareció. ¿Y los hermanos Rodríguez a dónde están? Fue durante años eso, el contrapeso de los hermanos Rodríguez A, ¿Te queriendo puedo el poder, contar algo? queriendo el ¿Puedo poder. contar algo? Mientras yo hacía infinito, sí, puedo contar algo. Ustedes saben que es Adolfo y Alberto. Alberto es un hombre que cree en las energías. ¿Lo están viendo o le mando un saludo? Claro. Cree en las energías y las trascendencias. Y había hecho y construyó, no la vi yo, una gran pirámide de cristal. Ahí está el Consejo Deliberante y el Parlamento Provincial. Ajá. Una pirámide de cristal. Pirámide de cristal. Más, yo iba a ir a grabar porque hay centros energéticos. Así como hay en Córdoba algunos centros energéticos, también lo hay en San Luis. Bueno, ¿qué trajiste? Vamos a hablar un poquito de la comisión investigadora del fentanilo contaminado y adulterado, que sigue avanzando con las reuniones, un poco solapada ¿Quién ahora está ahí por como la del presidente? presupuesto. Mónica Fein, Partido Mónica Fein. Socialista de Santa Fe, Encuentro Federal Zuloc.
El otro día pasé a ver la discusión. Me gusta cómo modera la doctora Fein. Sabe escuchar. Sí. Sabe escuchar. Y es importante si conducís eso. ¿Me dejaste pensando, la pirámide de Alberto es como, del Alberto es como la pirámide del Louvre? Algo parecido. Ajá. Algo parecido. Algo parecido. ¿En qué parte está? Porque en la ciudad de La Punta Yo no, hicieron hace mucho no voy a varias San Luis. réplicas. ¿Dónde quiere ir usted? ¿A qué parte de San Luis está? Porque viste que hicieron una ciudad exprofeso de cero. Ahí me falta conocer Merlo, por ejemplo. Merlo es muy lindo. Potrero de los Funes conozco. Pero es muy lindo también, que está la pista de automovilismo. No es lo que más me interesa. Pero... No, pero es como que se lleva el paisaje en ese entorno natural. Bueno. Hoy cumpleaños una mujer valiente, comprometida, democrática, es Estela de Carlot. Así que 95 años, le mandamos un beso, le mando, a lo mejor el elenco está en otra cosa, pero ya lo hice a través de diferentes historias, así que querida Estela, ahí está, y abuela. Pero hoy es Estela, cumple 95 años. Avancemos. Políticamente, ¿qué hay de los cambios de gabinete? Porque estuve leyendo algunos sitios políticos virtuales y qué sé yo, que hablan de algunos nombres. El que sí hoy renunció oficialmente es, hasta hace un ratito, canciller, que don Gerardo Way. Seguirá haciendo su Bueno, vida, lo que dijo el presidente es que va a ingresar al gabinete Santiago Caputo, Sí, que era el digo, pero porque hasta ahora era un principal asesor. outsider. Es decir, es un hombre esencial, comillas, Sí. pero estaba fuera del sistema. sin cargo Claro. formal Sin cargo dentro del formal. gobierno, aunque tenía un rol clave, ¿no? Santiago Caputo. Después va a Hay haber que ver cómo se reconfigura después el domingo. Después lo relativizó un poco, ¿no? El presidente, porque primero fue como muy categórico y después Sí. dijo, voy a armar, Sí. por lo menos lo último que yo Hay vi, voy nombres, a por armar en ejemplo. función de lo que necesite después del domingo. ¿Hay nombres de canciller, no? ¿O un recambio? Hay algunos. Se tiraron distintas cosas. Se habló de Nahuel Sotelo, No sé Sí. quién es. que es el secretario de culto, que fue Es el diputado de la sector de Santiago provincia de Caputo. Buenos Aires, que responde a Santiago Caputo. Y otra versión habla de Guillermo Francos. Ah. Hay cosas dando vueltas. ¿Sabés a quién leí? ¿Qué nombre leí entre los tantos que leí en estos portales que Yo vos no decís? puedo, ¿eh? No, Tengo compromisos Te digo, hasta te marzo, digo un tengo nombre compromisos. capaz que lo conocés porque es un poco Seguramente. cogeneracional tuyo. ¿Qué quiso decir con eso? Que es más o menos Me de tu preocupa. misma generación. ¿Qué vas a decirle? A mí también. Ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sí. ya pasó por el El de Ministerio la zapatilla 1 y zapatilla 2, Sí, claro. suena, sí, sí. suena para el Zapatilla cargo. 1, No, zapatilla pero 2. él hizo una declaración que no, Que no. va a sumarse al gabinete. Yo te digo, Horacio preguntó nombre, yo te Bueno, digo sí. lo que suena. Bueno, Él ¿te gusta dijo que no. Listo. ¿Te gusta esta corbata? Está muy cómodo ¿Que no? como ¿Te gusta esa analista corbata? internacional, muy bonita, sí. Bueno, Dijo en alguna, perdón, Horacio, dijo no en algún puedo. programa por No qué, puedo. por qué se fue a la provincia de Buenos no Aires. importa, lo charlamos después. Ahora Ahora vos... no se recuerda que dejó la provincia de Buenos Aires en el Ah. 2001. Perdón, Un corte y Horacio. venimos. Dale. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios.
Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Claro, cómo va. Aquí estamos en Quoros, estamos en Diputado TV. A ver, lo conocimos como diputado y ahora es un hombre que ocupa un lugar clave, sobre todo para el proyecto que viene, que tiene que ver con desregulaciones. Su apellido es Cacase, es un hombre de San Luis. Y vamos a escucharlo. Después de la exposición, entre otras cosas, dijo. Cuando se presentó el presupuesto se dijo hay 5 prioridades de la política pública: el equilibrio fiscal, el acompañamiento social sin intermediaciones, la seguridad y la defensa, la baja de impuestos y la desregulación y la transformación del Estado. Entonces nosotros venimos hoy a contar ese eje central del presupuesto, que es la desregulación. Y yo sé que por ahí, y en esta Cámara, y con distintos perfiles, con distintas formaciones y adhesiones ideológicas que cada uno tiene, hay como mucho preconcepto con la desregulación o mucho prejuicio con la desregulación. Y ahí, en algunos pasajes, Maxi Fariña lo dijo, pero lo quiero resaltar, lo primero que buscamos con la desregulación es eliminar privilegios y eliminar barreras de acceso que tienen nuestros mercados. La Argentina ha tenido a lo largo de décadas una construcción corporativa del poder, en las que le digo, en esta tarea como secretario de regulación, uno va revisando sector por sector de la economía y casi la matriz que encuentra es que a lo largo de distintas décadas o a lo largo de los años se fueron, elijan el sector que quieran, se fueron redactando resoluciones a medida de determinadas empresas que se beneficiaban de eso. Entonces el Estado se convirtió en un instrumento para la concentración económica, el Estado se convirtió en un instrumento en favor de algunas y determinadas empresas y con eso privó de la libre competencia o del pleno acceso al mercado. Hay muchísimos ejemplos. Eliminamos el registro, modificamos el registro de la construcción. El registro de la construcción, con el decreto 105, decía que uno para participar de la obra pública tenía que tener capacidad económica. Y la capacidad económica era ya haber participado en la construcción de obras públicas. Cuando uno iba a la reglamentación de eso, al final era un club de unas únicas empresas que podían participar de esa actividad. Es decir, uno va sector por sector y ve que hay resoluciones que dicen para hacer la actividad económica tal tenés que cumplir con los requisitos A, B, C y D, y resulta que solo unas pocas cumplían eso. Entonces, por eso dijo Maxi recién, la desregulación es pro pyme, porque fundamentalmente con la desregulación lo que hemos logrado, lo que se está logrando, es que aquellos que no podían participar del mercado, aquellos que no le podían dar nuevos productos, más productos o productos más baratos a los consumidores, ahí ahora puedan hacerlo. Sean esas pymes, sean grandes empresas, sean empresas extranjeras que quieren invertir acá, en definitiva todo aquel que quiera ofrecer un bien y servicio de mejor calidad o mejor precio para nuestro país.
Bueno, don Cacase. Yo digo, a propósito y a partir de don Cacase vos tenés Sí. algunas placas, pero Sí. vamos a escucharlo una vez más Dale. y después Sí. nos relatas. Dale. La desregulación es también de sentido común. Sí, la desregulación es de sentido común. Y les aseguro que si vemos los casos concretos, vamos a coincidir. Por ejemplo, algo que cuenta el ministro en muchas intervenciones, recibimos, y un caso muy simple, Doni, ¿no? Pero recibimos una carta de un productor de ajos de Mendoza. Porque mucho de lo que trabajamos también, quiero decirles, a partir de plataformas participativas para la ciudadanía. Está abierto el mail del ministerio, tenemos una plataforma que es Reportar la Burocracia, que ahí cualquiera ingresa y pone norma, resolución, año, organismo, el motivo que tiene, o sea, cualquier ciudadano ingresa y a partir de eso lo leemos y lo procesamos y generamos una propuesta. Escriben por redes sociales, Twitter o cualquiera de los canales que tenemos, todo eso se va levantando. Hay, de hecho, a partir de esta unificación de bases de datos que le digo de Reportar la Burocracia, mails, Twitter, hay 25.000 demandas ciudadanas sobre las que el Ministerio trabaja. Y muchas, como digo, son de puro sentido común. Decía, nos escribió una carta un productor de ajos de Mendoza diciendo, miren, yo quiero exportar ajo a Corea del Sur, pero hay una resolución que indica que no puedo exportarla si las cabezas de ajo no cumplen con determinado tamaño. Ustedes van a decir, pero esto es ridículo. Bueno, pero entre todas esas normas que en distintos periodos de la dictadura o en distintos gobiernos se establecieron, estaba esa restricción. O está encima el productor de ajo lo exportaba a Corea del Sur para hacer puré de ajo, así que imagínense la importancia de cuán fuera el tamaño de la cabeza de ajo. O nos escribía otro que quería exportar a Paraguay sandía, pero le exigían que para exportar sandía se encubriera de plástico y se le colocara una viruta a la sandía, que obviamente el importador que estaba en Paraguay no la quería, ni con la viruta, ni con el plástico, y le encarecía todo el costo. Y bueno, y muchas de estas cosas vienen de normas de 1935, de decretos que se dictaron entonces, y a esto se refería Maxi con el 1.000.000 de normas. No es figurativo, es literal 1.000.000 de normas. ¿Qué trabajaste? ¿Qué preparaste? ¿Ver? Bueno, acá lo teníamos al ex diputado de la UCR, Alejandro Cacase, fue también secretario del bloque después te diría que de los últimos años uno de los más, si no el más liberal, el radical más liberal, uno de los más liberales que pasó por el Congreso, y ahí la afinidad, y termina siendo, le ofrecieron el cargo hace unos meses, ¿no? El año pasado, me parece, Sí, o principios de año, de secretario de desregulación junto a Sturzenegger, nada menos, ¿no? De hecho, cuando Milei todavía no había asumido la presidencia, o cuando estaba en campaña previa, había propuesto una especie de dolarización. Así Alejandro es. Cacase. O sea que Así ahí, es. digo... El único que estaba de acuerdo con la dolarización y venía acá, lo hemos tenido acá en el piso y la defendía, era Alejandro Cacase. Tiene sus puntos de vista muy liberales dentro de lo que era el bloque de la UCR. Bueno, volvió al Congreso, esta vez como secretario de desregulación, junto al otro secretario de transformación, Fariña, hizo esta exposición. Sucedió en el debate de ayer de la Comisión de Presupuesto. ¿Tenemos placas, señor director? Ahí está el gobierno. Y dijo que el gobierno enviará al Congreso nuevos proyectos de reformas. Ley Bases 2, de esta manera la llamó. Fecha 15 de diciembre. ¿Por qué? ¿15 de diciembre? Por el recambio legislativo, uno supone, ¿no? Cambia el Congreso, ahí va a llegar esta ley Bases 2 al Congreso. Bueno, esto ya lo dijimos en el marco de la Comisión de Presupuesto, donde esta vez asistió como funcionario, y dijo que hay temas que quedaron de la ley Bases 1, quedaron afuera por falta de consenso o porque no se llegaron a tratar. Mencionó, entre otros temas,
juicio por jurados, reforma de la justicia, cambios al Código Civil y Comercial, los divorcios, sucesiones, defensa de la competencia. Estos son los temas en términos generales, ¿no?, que mencionó el secretario Cacase. Es la intención de enviar un proyecto de ley de bases 2 recopilando algunas de estas cosas que quedaron en el tintero. Hay que recordar, Guido, que Sí. eran 600 y pico de artículos los que tenía la primera ley de bases presentada por el gobierno en los últimos días de 2023, apenas asumido el mandato de Javier Milei, y que terminaron saliendo 200 y pico de artículos, Claro. es decir, quedaron como 400 en el camino. De hecho, recordemos que esta ley bases finalmente se terminó imponiendo el nombre que le gustaba al gobierno y pudo lograr que así quedara, pero periodísticamente, ¿cómo la llamábamos al principio de los tiempos? Cuando enseguida surgió. Era la ley ómnibus. Ley ómnibus, ¿no? ¿verdad? Sí, Era la porque ley continúa. ómnibus y después, esto que vos decís, Leo, se le fueron sacando cosas, se fue desmembrando, quedó, irónicamente se decía una ley que de Sí, ómnibus pasó a ser una van, Sí, le decían ¿no? eso, es verdad. Y después se terminó imponiendo como ley bases con muchas cosas que quedaron en el camino, en el tintero, dijo Cacase, y de alguna manera lo que buscaron hacer estos funcionarios es generar expectativas hacia adelante, ¿no? De que puede volver a existir un consenso como el espíritu de la ley bases 1 o la ley bases, y que después de diciembre esto puede el gobierno volver a impulsar nuevas reformas. La ley bases, recordemos, la original, incluyó el RIGI, las facultades delegadas al Ejecutivo, ahí lo tenemos, la autorización para avanzar en algunas privatizaciones. Bueno, ahí también hay que ver si en esta ley bases 2 vuelven con el paquete de privatizaciones que tenían originalmente, que eran unas 40, creo, empresas, y finalmente quedaron 8 o 9, algunas con privatización parcial o con que el Estado siga manteniendo la mayoría de las acciones, pero allí también, si bien el capítulo salió bastante diezmado. Hay que ver, si no pudo, me parece, el gobierno en aquel principio de 2024, con el volumen que tenía y la impronta de ser un gobierno nuevo, hay que ver qué de eso entra en esta nueva etapa donde el gobierno ya atravesó algunas consecuencias de estar gestionando 2 años. Exactamente. Bueno, y vamos a ver, hasta aquí llegamos con las placas. Blanqueo de capitales me quedó también, que estaba dentro de la ley bases. Digo, el que fue un tema capítulo del blanqueo importante. de capitales y Sí. qué sé yo. El tema, cuando dijeron, saca lo del colchón, qué sé yo, se presentó mucha gente con el tema del colchón. Saca los dólares del colchón, salió. Sí, hubo un blanqueo, salió algo de plata, el gobierno Pero no fue suficiente como para atajar. una recaudación, inmediatamente se perdió, como también quedó en el camino el blanqueo de hace 4 meses, que No, era una especie ese se refiere Horacio, ¿no? El sacar los dólares del colchón, por eso yo me quedé, Claro. porque eso es lo que no bueno, caminó este es el de mucho. junio, claro, el de junio, Claro. que finalmente ni siquiera fue El análisis que sí en comisión. funcionó y fue muy, en términos de volumen y fue importante, fue el blanqueo derivado de la uno. ley base, ¿no? Claro, el que venía con la le ley dio base. dólares al gobierno para abastecer el 2024 de manera bastante importante, ¿no? ¿Hoy qué día es? Hoy es el cumpleaños del presidente de la República. Sí, hay algunos saludos en las redes sociales de aquellos Hoy es que el cumpleaños. simpatizan con su signo político y más libertarios, digamos. Sí. ¿Cuándo nació el presidente? ¿Qué año? 1970, Sí, que es un hombre que cumple hoy 55 años. 55 años. 55 años. Estaba pensando en los años de las presidencias. Alfonsín, ¿con cuántos años habrá estado en presidencia? No me acuerdo. Podríamos vernos eso, ¿no? Sí, eso se puede mirar, pero Alfonsín, Néstor, con 60 y Mauricio. pico Alfonsín. ¿Paz? ¿Cuántos años, ¿en qué año nació Alfonsín? Y asumió en el 83. Fíjate Mauricio. Néstor también. estaba en sus 50 Y Néstor iba a ser Pero son todos 50 50 y pico, ¿no? Más o menos. Ahora Alfonsín 1927. El hombre del 27, de 83, tenés 13 menos 7, 56. 56 años. Son buenos haciendo números. Son, Bueno, así, bueno. tendría que agarrar Sí, Mauricio,
Macri. Mauricio, ¿qué va a hacer el domingo? Lo que sí me acuerdo es que Duhalde, cuando estaba en el tema y él decía que no iba... decía que era, la Argentina necesitaba un hombre joven. Cuando él estaba buscando sucesor, ¿no? Duhalde lo elige la Asamblea Legislativa. Y me acuerdo siempre eso, ¿no? Que hablaba de un hombre joven que tuviera energías. 1959, son... ¿Tiene 59? No, 1959 nació. Es decir, que tiene 7 años menos que yo. Hoy tiene 66. Hace 10 años que asumió la presidencia. Son todos en el periodo de 50 años. Andan por ahí. Néstor murió a los 60 años, ¿no? En el 2010. Cristina, ¿no? Cristina también. Cristina es del 53. Fue presidente en el 2003, tenía Cristina 53 años. Mirá qué buena cuenta que te hice, ¿eh? Sí, bárbaro. Escuchame una cosa. Claro, 53. Les hago una pregunta preelectoral. De la Rúa capaz que fue más grande, ¿eh? Perdón, Horacio, que te corte la pregunta preelectoral. Lo tenemos a Donald Trump en este segundo mandato, está por cumplir 80 años, tiene 79 Ayer años. rompió la Casa Blanca. Tiene 79 años. Ayer rompió la Casa Blanca, la parte de atrás de la Casa Blanca, para hacer un salón de fiesta. De baile, leí, ¿no? De baile. ¿De baile? Sí. Bueno, si yo fuera contribuyente, ¿qué te pasa? Me estás diciendo... Bueno, no importa. Estoy acá y tengo que pagar impuestos acá. Pregunta preelectoral. ¿Cómo venimos? Sí, estamos bien. ¿Quién gana y quién pierde más allá de los sumas y restas? Quiero hablar de otra cosa. ¿El PRO está al borde de definirse su destino el domingo? Sí, el PRO, de hecho, en la ciudad de Buenos Aires, Fernando Igandrés, que fue secretario... Sí, claro. De Mauricio Macri. Se corta solo, ¿no? Es de su, sí, es de su entorno. Porque vi algunos carteles Macri de Andrés, a full, o sea, ya, un datito chiquito que te marca un poco. Cuando te mandan las cosas de prensa o las gacetillas o lo que sea, la gente más cercana a Macri te manda por un lado y la gente más cercana al lo que era el PRO de Patricia te manda por otro. Ya está, ya entendí. No, bueno, pero... ¿Qué va a pasar con la señora Elisa Carrió y su gente acá? No, bueno, es un bloque que hoy tiene 6 legisladores. ¿Y? Renueva. Aquí está Campagnoli, está... sí, tiene que renovar, por ejemplo, Juan Manuel López. Campagnoli también termina el mandato. Sigue Maxi Ferraro. Digo también se desarma eso, ¿no? También está muy reducido. Pasó de un bloque de 14 a un bloque de 6. Eso se desarma. Porque también tuvo el tema... Carrió había metido sus candidatos a diputados dentro de la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Al perder la interna Larreta con Bullrich, perdió mucho. Hace 2 años también ahí ya tuvo una sangría. Y ahora hay que ver, Juan Manuel López es candidato en provincia de Buenos Aires, y que es donde la coalición cívica es fuerte, ¿no? Y en capital, Hernán Reyes, con Marcela Campagnoli para senadora. Pregunta. Pero hay que ver qué pasa ahí. Claro, a tener. Otra pregunta. Después del domingo, pase lo que pase, ¿Kicillof y Cristina van a estar más cerca o más lejos entre ellos? Te dicen que vuelve otra vez, hay que ver con qué intensidad. La interna hay que definir en los próximos meses, semanas, la presidencia del PJ bonaerense. ¿Quién es hoy presidente? Máximo Kirchner. Y se suenan nombres del Cuervo Larroque, de Otermín, que es el intendente de Lomas de Zamora. ¿Cómo se llama este hombre que siempre quiso jugar solo? Fernando Grey. ¿Por qué siempre quiso jugar solo? Pero hace décadas. Porque cuestiona era periodista, ¿te acordás que era periodista? Sí, cuestiona la conducción de la cámpora. Lo conocí como vocero de Chiche Duhalde. Claro, exactamente. Y después quedó con Alicia Kirchner. Así lo conocimos. Pero él venía de Telefe, venía de... Sí, claro, me acuerdo. De una trayectoria en medios. De medios. Sí. Y él quiere ser... Pero evidentemente muy buen intendente, viene renovando. Sí, claro. Esteban Echeverría. Sí, claro. Viene renovando hace muchos años. ¿Qué pasó con la mujer esa que en 3 de febrero salió con un cuchillo? Quería llamar a 3 de febrero. Hay muchas, sí. Que quería acuchillar el otro día a un fotógrafo. Salí de mi pueblo jardín. Sí. Sí. A veces que lo emocional te hace volcar. Sí, bueno, hay gente que bueno, Jardín es la zona más recoleta de, me imagino, 3 de febrero. Me imagino. Bueno, entonces, el domingo se define si Kicillof está más cerca o más lejos de Cristina.
Sí. Si la señora Carrió pierde fuerza dentro de este espacio maravilloso que es la Cámara. Los radicales, que la peluca, que sin peluca, que Lustón me cortó solo, que el cordobés va por las propias. Los mendocinos que vienen, los radicales mendocinos que vuelven, digo, que están con Cornejo, pero la boleta es violeta en Mendoza. Entonces, bueno, ¿a qué bloque van a venir? Mendoza no es Petri, que quiere ser gobernador. Ah, bueno, Petri es de origen Petri volvería radical. aquí a la Cámara de Diputados. Claro, pero él quiere ser gobernador. Hoy ministro de Defensa, primer cabeza de lista de diputados nacionales. Claro. Él en 2 años quiere ser gobernador y tiene chance, ¿no? Más que Porque Mendoza no tiene una posibilidad figura en de reelección ascenso. de gobernador. Claro, es joven y tiene todavía la posibilidad. Y Cornejo no tiene, en Mendoza no hay. Sí. Cornejo es el primer gobernador de la democracia, si no me equivoco, que dejó un mandato y después volvió. No sé si 1 o 2 mandatos y volvió. Fue senador, Claro. creo que fue Diputado, diputado senador, también, fue pero senador. siempre fue político. Y ahora volvió. Sí. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo, estimados? Un minuto, buenísimo. ¿Hay fútbol este fin de semana? No. El domingo no, porque hay elecciones. No, creo que el viernes hay alguna El viernes adelanto. juega el Club Atlético Independiente. ¿Con quién juega? Con Platense. El sábado juega Atlanta. Partido pendiente de Que a lo cuando mejor fue voy a ir a ver a mi el tema a que mi se querido suspendió club. ese partido por los incidentes Sí, de ayer anoche me puse a ver dónde voto. Ya Hoy sé. hay fútbol también, mañana hay fútbol, hoy juega Racing, ¿no? Hoy juega Racing en Brasil, en En Río Brasil, de Janeiro. Y mañana ¿Es juega una semifinal Argentinos esa? Juniors por Diego, la ¿es Copa una semifinal esa, la de hoy? Argentina con Belgrano. La de Racing Brasil. ¿Para qué juegan hoy? Bueno, la final no. Semifinal. Semifinal. Sí. Está bien. Semifinal. Estaba lindo hoy en Río. Lindo. Época. Pero es difícil ir a la cancha en Río. Es difícil. Es difícil. La poli de Río. Sí. Las últimas. La No última. es como acá, argentinos. ¿no? Que la policía no interviene, entonces se mete la barra brava. No, acá queda no pasa nadie nada. preso. Acá no pasa nada. El club Independiente está suspendido ahora por pagando. No sé. No hay nadie preso, ¿no? Yo la última vez que fui a la cancha Pero fui a ser la voz del estadio de Atlanta. Atlanta, muy bien. Señoras y Su señores, cumpleaños. la voz del... Por supuesto. Of course. Muy bien, en BOM. Bueno, ¿sabés dónde vas a ir en las vacaciones de verano ya? ¿Ya alquilaste chalet? ¿No? Sos muy marplatense, Horacio. Ya Vos, me decís, ¿alquilaste chalet? Eso... Chalet en la Y loma. está difícil la situación económica. Vamos ¿De a ver quién? si del país en general y nos toca a los ciudadanos en particular. ¿A quién vive en Mar del Plata? ¿De tu familia? Viven? Mi papá. Y bueno, anda a la casa de los viejos. Sí, ya sí, está. siempre queda ese recurso, Chao, obviamente. Fred. Y nos Portate vemos en bien. BOM. No voy a hacer otra cosa. ¿Vos? Nos encontramos luego del domingo, Horacio, con mucha expectativa. Si querés, llamame antes. Bueno, no, digo, aquí Siempre habrá algo para frente a compartir. las cámaras. Siempre habrá algo para compartir. Muy bien. Y vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.